Segunda y última hora de Hagan Algo por la pantalla de C5N. Nos vamos rápidamente hacia Entre Ríos. Actualizamos la información, de lo que está ocurriendo con Gustavo Bordet en la provincia de Entre Ríos. Señorita Noelia Barragán. Se mantiene por ahora la diferencia muy grande en favor del actual gobernador, candidato a la reelección, Gustavo Bordet. Está muy difícil acceder a la página de los resultados, que se cae a cada rato, pero nuestra corresponsal allá en Entre Ríos nos va transmitiendo la información. Estos casi 20 puntos que le está sacando en este momento el gobernador a el candidato de Cambiemos, Atilio Benedetti. Recordemos que hay una diferencia muy grande con la elección previa de Bordet, la de 2015. Bordet había ganado solo por 3 puntos. En aquel caso el candidato era Alfredo De Angeli, pero había otro dato, que es que el masismo llevaba su candidato propio, un candidato que sacó en aquel momento 15 puntos. Bueno, esos 15 puntos son los que aparecen hoy sumándose a la diferencia que le saca Bordet a Atilio Benedetti para coronar unos casi 20 puntos de distancia. No, te pregunto, la clave al margen de eso no fue, y lo pregunto en virtud de la unidad del peronismo, ¿qué Unidad Ciudadana no armó lista? Por lo que decíamos anteriormente en el caso, por ejemplo, de Uribarri, esto es lo que quiero decir. Efectivamente, bueno, la intervención de Cristina Fernández de Kirchner en febrero para justamente bajar la lista de Uribarri, bajar la lista de Julio Solanas, dos de los candidatos que iban a representar los intereses del kirchnerismo en la provincia, fue la clave para este armado partidario que incluye a 11 fuerzas, decíamos más temprano, detrás de la candidatura de Bordet, justamente no restándole votos ni por un lado ni por el otro. Fue clave efectivamente la intervención. De hecho, si no estoy mal informado, Julio Solanas es primer candidato a diputado nacional. Y se espera que Uribarri sea candidato a diputado, candidato a senador. Veremos cómo se termina traduciendo ese entendimiento en las urnas. Efectivamente. Vamos a ver las tribus de Cambiemos. Vayamos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con Noé Barral Grijera a ver qué está pasando en el oficialismo. Ahí vemos las tribus M. Esto es como un Age of Empires, ¿no? Claro, y en efectivamente. Vamos a hablar con Ricardo Piñanelli sobre el paro que prepara el sindicalismo para el 30 de abril. Vemos PRO-UCR, PJ, Coalición Cívica y el Senado de la Nación en una casa rosada con la centralidad del presidente y del jefe de gabinete. Efectivamente, bueno, así como vos lo decís, el presidente y el jefe de gabinete son quienes están comandando esta tribu, junto a otro lugarteniente muy importante. Lo vamos a ver en la primera de las placas que tenemos, porque lo tenemos allí a Jaime Durán Barba en el centro de la fortaleza, ¿no? La fortaleza de Cambiemos. Este trío que está en este momento sufriendo los embates del resto de las tribus. ¿Por qué? Porque la crisis económica genera también una crisis política, genera que salgan todos a pedir cosas. ¿Me permites una digresión infantil y superficial? A ver. La única persona de este país a la cual la gestión pública lo embellece en la historia argentina es Marcos Peña. ¿No? Absolutamente, sí. Está mejor que cuando... Está mucho más guapo que cuando asumió, definitivamente. Sí, mejoró mucho el look, como... Perdóname la digresión, pero me sorprende enormemente. Por favor. Bueno, acá los tenemos a estos tres. Vamos a ir viendo qué le van pidiendo cada una de las distintas tribus de Cambiemos a estos tres popes, digamos, de las tribus locales. Y vamos a ver qué está pasando con lo que pide Jaime Durán Barba, porque Jaime Durán Barba está pidiendo centralidad, que es lo que no está sucediendo, al menos a la visión del resto de las tribus. Empecemos por la primera, que es la tribu, si querés, más cercana, más amarilla, más del núcleo duro, que es la que integran María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, la gobernadora de Buenos Aires, el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, que están pidiendo... hagan algo, ¿no? Están pidiendo, hagan algo con la inflación, hagan algo con los precios, hagan algo con las pymes, dice María Eugenia Vidal, que tiene la parada más complicada de todas porque está en un terreno como la provincia de Buenos Aires muy afectado por la crisis económica y en el que además no hay balotaje. Mauricio Macri puede pensar en un balotaje si no le va bien en la primera vuelta y no logra reelegir sin segunda opción. Horacio Rodríguez Larreta puede pensar en un balotaje en la ciudad de Buenos Aires, además un territorio mucho más afín a los intereses del macrismo desde hace más de una década.
María Eugenia Vidal no. Entonces es la primera que está ahí pidiendo, por favor, resuelvan la cuestión económica. Se gana por un voto. Se gana por un voto, exactamente, se gana por un voto. Y estamos viendo en los últimos tiempos un peronismo que tiende a mostrarse cada vez más unido en la provincia de Buenos Aires. El domingo pasado contábamos esta idea, esta estrategia de Sergio Massa de llevar un candidato único en listas presidenciales diferenciadas. Una estrategia que el gobierno inmediatamente la vio y por pedido de María Eugenia Vidal salió a cortar con la publicación de este decreto reglamentario que vuelve para atrás con el decreto reglamentario de las PASO para eliminar definitivamente las colectoras. Que el PJ lo judicializa, probablemente tenga un recorrido virtuoso el planteo del Partido Justicialista. Yo lo que no le veo, por lo que hablé con el entorno del Patria, es que eso ocurra efectivamente, aunque el decreto se declara inconstitucional. Claro. Vos lo que decís es que, aunque esté la posibilidad, no van a ir en una lista unificada en la provincia de Buenos Aires. En una Argentina donde no podés pensar, no a 20 días, donde no podés pensar a 20 horas, no te voy a decir que no va a ocurrir. Hoy, con la foto de hoy, del día que es 14, hoy es 14. Domingo 14, mientras gana Bordeta en Entre Ríos, tío, lo veo difícil. Bueno, pero más allá de difícil o no, el gobierno lo que dijo es, ante la duda, clausuro la posibilidad legal de que eso efectivamente ocurra y, como vos decías, desde mañana se va a judicializar el tema. Sigamos el recorrido por las tribus que están hoy en Cambiemos. Tenemos a los articuladores, ¿no? Emilio Monzón, la Cámara siempre de Diputados. con esa cara. Siempre con esa cara, si no está mirando para arriba como diciendo, por favor, ¿qué está pasando acá? Salí de ahí, maravilla. Rogelio Frigerio en el Ministerio del Interior. Lo que piden Monzón y Frigerio está más que claro y no tuvo ningún tipo de duda, de miramiento en decirlo palabra por palabra a Nicolás Massot frente a Marcos Peña, frente a este capataz de las tribus de Cambiemos, que estuvo el miércoles pasado en la Cámara de Diputados, y el presidente del bloque del PRO se lo decía así. Escucha. Lamentablemente en esa no te puedo ayudar. Yo lo que te puedo decir es, mira, Pablo, yo necesitaría, para continuar en el caso... Mucha atrás se dejó la barba. Envejeció un poco, vuelve Morini, dice. No, lo que está diciendo, no, en instantes vamos a ver a Nicolás María Massot, el jefe de bloque PRO, que en la última sesión le dijo algunas cosas a Marcos Peña. ¿Lo compartimos? Efectivamente, lo compartimos. Y no pueden existir políticas de Estado que excluyan un 30% del electorado. Y si la verdad es un desafío que tenemos, especialmente los colegas de enfrente y nosotros. No existe un país posible que se consiga excluyendo un 30%, un 30, un 25, un 35. Es una minoría importante de argentinos. No son ni afganos ni iraníes, son argentinos. La verdad que estamos ocultando cuando cada uno se lleva sus carteles y piensa que el que miente es el otro, es la verdad que duele afuera, pero no duele afuera desde hoy o desde hace 3 años. Tampoco sé si son 70, pueden ser 60, 50 o 100, son demasiados. Eso seguro vamos a estar de acuerdo. Son demasiados años de una verdad que duele, mientras nosotros discutimos sobre las mentiras a ver quién tiene más razón. Y en el medio dejamos el gobierno, que es ni más ni menos que la construcción de mayorías. No lo estoy diciendo despojándome de la responsabilidad que nos cabe, por eso también lo incluyo a usted, ministro. Porque el gobierno supo ser y supo ayudar a construir un clima que abonó realmente y facilitó esa construcción de mayorías, inclusive con quienes hoy y entonces también eran nuestros principales adversarios. Fuerte el cruce. Fuerte. Pero ese fue un cruce en realidad, fue unilateral. Claro, era el cierre el discurso de cierre del oficialismo después de la visita de Marcos Peña. No lo dio Mario Negri porque tuvo que regresar a su provincia, está en medio de la campaña. De hecho, hoy hay elecciones en un montón de municipios cordobeses. La hermana de Negri era candidata y perdió, y es algo que están mirando también con interés en Casa Rosada. Pero muy fuerte lo que le dice Nicolás Massot a Marcos Peña. Le dice, nosotros supimos construir mayoría, incluso supimos construir mayoría con nuestros principales adversarios, que es el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, y no lo estamos pudiendo hacer más y hay que volver a hacerlo porque excluir al 30% del electorado es un montón. Dice, no son afganos, no son iraníes, son argentinos. Bueno, efectivamente eso es lo que está pidiendo esta tribu, amplitud. Amplitud en el gobierno es algo que vienen pidiendo desde 2015. Claro, te iba a decir. Claro. Es como... Difícil, ¿no? Sísifo, si se me permite la cuestión mitológica, claro. Están con la piedra atrás,
caminando y cada vez que llegan y parecen que va a ocurrir, le vuelven a decir no, tienen que volver a hacer el recorrido. Por si quedaban dudas que había mala relación entre el ala política y Casa Rosada o este sector de Casa Rosada, esto las despoja completamente. A la vista de todos, incluso a la vista de Marcos Peña, que ahí sentadito escuchó el discurso de Mazot. Por supuesto, otra tribu de Cambiemos, la tenemos a Elisa Carrió, que se mantiene en silencio, hace un tiempo que se mantiene en silencio, pero de quien dicen en Casa Rosada, ¿qué pasa si... La siguiente tribu que vamos a ver, que son los radicales, ¿qué pasa si los radicales consiguen efectivamente la vicepresidencia como se está hablando? ¿Qué va a pasar con Carrió? Va a poner el grito en el cielo, por supuesto. Esto es uno de los temas que está sopesando el gobierno a la hora de ver a quién le dan o no la vicepresidencia. Tenemos a radicales más cercanos a Macri, a Peña, a Durán Barba, que son Cornejo y Morales. Morales igual tuvo varias palabras de cuestionamiento a Durán Barba en los últimos días, y tenemos a los radicales que están mirando a la baña, ya lo venimos contando, quieren algún tipo de alternativa a la Alianza Cambiemos, como Alfonsín, Sapia y el propio Cotino Siglia. Chances del 1 al 10, siendo 1 absolutamente imposible, siendo 10... el gobierno se transforma en una extensión de la UCR. Que el vicepresidente sea radical. Aparece muy con una presencia muy importante Martín Lustó. En las últimas semanas compartió 2 reuniones muy extensas con el presidente, conversaciones telefónicas, la charla que tuvieron en el avión de regreso de la gira en Asia. ¿Es posible que el vice sea radical y que sea Martín Lustó? A mí me suena difícil por la historia del PRO, por la historia del armado. Jaime Durán Barba lo ha dicho, el vice es importante que sea una persona de mucha confianza, porque si no es un conspirador a sueldo. Pero, perdón, esto se estudió, yo lo mostré acá, hay un paper de un politólogo noruego, de 2 en realidad, que muestran que en América Latina los presidentes que tuvieron vice extrapartidarios, el 23% terminó antes su mandato. Cuando el vice es intrapartidario, ese porcentaje se achica al 8%. Claro. Y eso es, me parece, en lo que se sostuvo Jaime Durán Barba. Bueno, y tenemos una tribu pequeña por ahora de personas que están esperando justamente ser coronadas como candidatas a la vicepresidencia. Una es Gabriela Michetti, actual vicepresidenta, compañera histórica de fórmula de Mauricio Macri. La otra es Patricia Bullrich, una ministra que viene creciendo, le vienen asignando muchos fondos, tiene mucha visibilidad y que veía mermadas sus chances si el núcleo duro de Cambiemos, el electorado duro de Cambiemos, estaba firme. Ahora, con el recrudecimiento de la crisis económica, ese núcleo duro que empieza a temblar, bueno, tal vez reafirme las chances de Bullrich como candidata a la vicepresidencia, porque ¿qué decía Durán Barba para decir que no? Bullrich representa lo mismo que Macri, no le agrega nada distinto, no es necesario que sea candidata a la vicepresidencia. Ahora que el núcleo duro está tembleando, y bueno, alguien que reafirme lo que significa Mauricio Macri para su electorado. Y la autoridad que ha perdido el presidente y que tiene la ministra de Seguridad el día de hoy. Y permíteme felicitarte por la nota sobre Patricia Bullrich. Muchas gracias. Que si después la vamos a estar tuiteando, vamos a estar una cosita sobre un perfil histórico que hizo Noé de Patricia Bullrich, Luro de Pueyrredón. Extraordinario. Nos encontramos en la mesa en instantes. Por supuesto. Nosotros nos vamos a Entre Ríos y en instantes conversamos con Ricardo Piñanelli, Lucila Entín, desde allí. Lucila, todo tuyo. Iván, bueno, con la página un poco colapsada que va y viene los datos, en estos momentos te estoy mostrando los más actualizados, que son un 55,11% para el Peronismo Unido y 36,92% para la Alianza Cambiemos, muy similar a lo que mostrábamos desde un primer momento con los primeros datos oficiales que hablaban de una diferencia de 20 puntos aproximadamente. Bueno, es más o menos lo que se está manteniendo a esta hora, Iván, con un total de un 30% de mesas escrutadas, y de esta forma lo vamos siguiendo a través de las pantallas aquí en este centro de prensa, en el Centro Provincial de Convenciones. Bueno, van apareciendo por momentos la actualización de estos datos, pero 55,11% para la Alianza del Peronismo y 36,92% para Cambiemos. Recordemos, peronismo encabezado por Gustavo Bordet, que lo veíamos hablar hace un ratito allí también con la candidata a vicegobernadora.
ahora, y por el lado de Cambiemos, Atilio Benedetti, que ya reconoció entonces, antes que hable Gustavo Bordet, su derrota. Una amplia diferencia, y lo decía el actual gobernador, ahora candidato para la reelección, una diferencia que ni siquiera ellos esperaban. Sabían que la diferencia iba a ser amplia, sabían porque lo venían sondeando justamente, hablaban en las encuestas de una diferencia de 10 puntos y estamos hablando de 20, así que superó sus expectativas y ahora continuarán entonces la carrera de cara a las elecciones generales del 9 de junio. Esto da cuenta, por supuesto, funciona, Iván, como una encuesta, podríamos decir, porque no había internas ni en el peronismo ni tampoco en Cambiemos, así que funciona como una especie de encuesta a lo que pueda pasar en las generales y un testeo también a nivel nacional. Continúan los mismos datos, 55,11% peronismo, 36,92% Cambiemos, Iván. Lucila, gracias, volvemos en cualquier momento allí a Entre Ríos. Y bien las mesas testigo que teníamos, que conversábamos con los chicos antes en la mesa, bastante orientados en los números que tenía el Partido Justicialista. Ricardo Pignanelli, quiero decir, titular del ESMATA, está aquí con nosotros. Gracias por venir, Ricardo. Primero que nada. Tomaron una decisión con el ESMATA como anfitrión, de alguna manera, en las regionales, con el plenario de regionales de la CGT, de ir a un paro el 30 de abril. ¿Por qué? Esto se venía ya hablando de Ferro. Lo que pasa es que después nos plegamos a la medida que tomó la CGT, que la acompañamos. Sí, las dos medidas que tomó la acompañamos la CGT. Pero creemos que todos los gremios que estamos en el espacio, ¿sí?, sindical, creemos que tenemos que tratar de modificar, ¿sí?, este modelo, porque el problema no son los precios cuidados, son los bolsillos vaciados. Porque por más que articulen hoy precios cuidados, la gente no tiene recursos. Y esto cada vez más peligroso porque están llevando a un extremo a la sociedad que creo que lo que máximo se vio en la Argentina fue un estallido social. ¿Vos crees que vamos camino a algo que nunca vimos en la Argentina? Vos fíjate la agresión que empieza a haber en la sociedad, fíjate la violencia, y todos hablan de la pasividad de la gente, pero la pasividad de la gente en forma global, pero tenés que mirar la agresividad de la gente en lo individual. ¿Y vos crees que eso es producto de la crisis económica? Sí. Mira, Iván, hablar de crisis económica es hablar de trabajo, ¿sí?, es hablar de salud, es hablar de educación y es hablar de la comida de todos los días. Porque este proceso empezó, sí, diciéndonos que el pobre no podía tener un aire acondicionado y si no lo tenía que bajar 24 y un plasma. Bueno, dijimos el plasma y el aire acondicionado, ¿no? Después dijeron las vacaciones tampoco corresponde para los que trabajan. Y bueno, en vez de 10 días nos tomamos 5 y el que se tomaba 5 se queda en la casa. Después dijeron, y el coche es un lujo. Y bueno, si el coche es un lujo, lo dejamos en casa o lo vendemos. Pero ahora se metieron con la comida.
Y después de haber hecho todos los sacrificios, porque haber perdido calidad de vida por esfuerzo, por decir, bueno, vamos a poner el hombro, después de haber perdido calidad de vida, se te mete con la comida. Ahí es donde está eso que no entienden mucho de una sociedad que anda como los muertos vivos. La gente. Sí. Anda sin esperanza, sin fe, sin una construcción a la que habíamos vuelto. ¿Quién es el responsable de esto? Yo creo que el responsable de todo esto es el modelo. Si no cambiamos el modelo, no hablemos ni de nombre, es cambiar el modelo, un modelo que integre a todos. Por supuesto que no lo vas a integrar ni en 2 años ni en 4, pero la esperanza de la gente nace cuando ve que los científicos vuelven al país, ve que cuando exportamos un generador nuclear, ve cuando se ponen los satélites en órbita, ve cuando se te acerca la universidad al conurbano para que vayan los hijos de los trabajadores. Y ahí está la famosa luz en el túnel. Entonces vos después le podés pedir cualquier sacrificio. Yo siempre se lo digo al empresario cuando viene a decirte, no, para traer este proyecto necesitamos esto, necesitamos lo otro. Y las paritarias son dinámicas. Ahora yo, para ir con mi compañero adentro de un túnel, tengo que saber dónde está la luz y tiene que estar el proyecto puesto en la planta. ¿Quién le muestra hoy la luz al final del túnel a los trabajadores? Yo creo que nosotros lo intentamos. Pero en términos políticos, ¿vos ves una persona o ves un espacio político que tiene que ir hacia un sistema de unidad? Yo soy convencido que los únicos nos pueden sacar de este problema es el peronismo. Y si está unido nos saca más rápido. Por eso vos sabés que yo estoy en el partido, nunca salí de él ni voy a salir porque soy un convencido que todas las crisis, con mis 66 años, todas las crisis que vi fueron afrontadas por el peronismo y medianamente salimos adelante. Muchos dirán, yo sentí hoy que no vamos a volver a lo de Helvar. Y Helvar hizo un pacto social donde nosotros agarramos un gobierno, ¿sí? Que, bueno, no te olvides que Onganía se fue, después vino Numan Laplane, después vino Lanusse, y ahí no le encontraban la salida y tuvieron que ir a traerlo a Perón con 74 años. Y en el gabinete lo primero que hicieron un pacto social de precios y salarios, y ahí empezamos a reputar. Yo me acuerdo que teníamos ajustes cuatrimestrales, ¿sí? Cómo se dominaba la inflación, porque era precios y salarios, ¿sí? Había una unidad. Cuando Perón vuelve, no dice para un peronista mejor que otro peronista, había evolucionado y llegó al país y dijo, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, porque necesitaba la unidad nacional y sabía que de la unidad nacional podíamos sacar el país adelante. ¿Y la ves? Ahora, pará, sí, porque quiero terminar, porque hay cosas que a veces se dicen y duele. Y Perón también tuvo López Rega, pero el peronismo tuvo el valor de salir a la calle
a decirle que se vaya a López Rega. Ahora yo estoy esperando que el PRO salga a la calle y saque a López Rega. ¿Qué es? No te lo voy a decir. Pero está en el gobierno. Sí. Sí, porque es... Mira, no se va a poder gobernar este país si no paramos con la venganza, con la agresividad, con la pelea de todos los días. Te tengo que preguntar quién es. No, y yo no te voy a responder. Ah, perfecto. Puede ser argentino o puede ser extranjero. ¿Y está más cerca de ser argentino o de ser extranjero? Bueno, es tu opinión. Porque yo tengo dos candidatos de estos. Bueno, yo no tengo ninguno. Ricardo, a Cristina, ¿la ves en una idea similar a lo que decías recién, en un potencial gobierno de unidad nacional? ¿O crees, como dicen algunos oficialistas, que viene a vengarse, si es que vuelve a ser candidata? No, yo creo que ella sabe que el país no resiste venganza, lo sabe. Y las muestras las está dando en las elecciones estas. En las provinciales. En las provincias. Yo creo que ha entendido que por ahí se ha equivocado en alguna cosa. Y yo creo que no es así. Yo no te puedo decir que va a ser ella, no lo sé. ¿A vos qué te gustaría? A mí me gustaría una persona joven, sí, con una persona madura con experiencia atrás. ¿Querés arriesgar nombres? No. Está recatado. No me gusta decirles persona madura a una mujer. Se ríe de fondo Noé. O sea, vos estás diciendo la posibilidad, según tu óptica... En mi óptica. Una mujer madura de vicepresidenta, se me ocurre una sola hoy. O un hombre maduro. Okay. Y un hombre joven que... ¿Tenés a alguien en la cabeza dando vueltas? No, yo lo dije, para mí un candidato sería Uñac. Uñac, Sergio Uñac, el gobernador de San Juan. Porque es un hombre que no es mediático, se concentró mucho en levantar su provincia, siguió con una línea arreglando lo que se había hecho equivocadamente, sí, y prosiguió y trató de hacer lo mejor posible por su provincia, y la muestra están a las claras. Te hago una pregunta cortita y ya, Juli Guarino, te quería consultar algo. ¿La CGT, por lo que sabes, o las conversaciones que has tenido, se suma al 30 o no se suma al 30? No, porque no te olvides que esto salió el viernes. Sí, ¿no se suma o no sabes, perdón? No lo sé. Ah, ok. Ojalá se sume. Ok. Creo que, y yo sé que no lo tendría que decir, porque no es mi intención apurar a nadie, porque jamás lo haría más con otros compañeros que cuando vos bregás por la unidad no podés denostar a nadie, pero creo que sería una buena señal para los trabajadores concluir, porque ya en las últimas dos medidas convergimos juntos. Sería bueno que la CGT se sume. Se sume. Juli Guarino. Sí, ¿qué tal, Piñanelli? ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, bueno. ¿Cómo está? A ver, usted está parado en un lugar de la economía muy importante. Usted representa la negociación salarial de un sector relevante, al mismo tiempo es un actor importante de la industria, que es también al mismo tiempo un sector que viene sufriendo, sin ninguna duda. Quiero preguntarle, teniendo en cuenta que el salario, por ejemplo, medido en dólares, desde que arrancó Cambiemos, cayó 50%. Sí. Y que la canasta de consumo de cualquier familia en la Argentina, medida en pesos, está entre 40 y 50% por encima de lo que avanzaron los salarios en pesos siempre, ¿no? Digo,
¿cómo se sale de esto y puntualmente cuánto tiempo puede llegar, teniendo en cuenta que un candidato o un precandidato como Roberto Labaña lo que dijo es: no estamos dispuestos a dar 10 años para volver a una situación que hasta ahora se ha perdido? Digo, ¿cómo imagina usted que se sale de esto y en cuánto tiempo? Yo creo que en 3 años se sale. O sea, porque yo firmé junto con la empresa el famoso acuerdo del 1.000.000 de coches. Y era posible, no se necesitaba traer tecnología. Porque nosotros en el 2013 fabricamos 840.000 unidades. Y vendimos 940.000. Entonces la capacidad operativa para esa 800.000 unidades la tenemos. Pero es otro planteo de gobierno no incentiva el consumo y tampoco quizás las exportaciones de autos. Por eso que yo digo que nosotros tenemos un grave problema. Que se había empezado a ordenar. Vamos a hablar de organizar la comunidad. Porque si lo ponemos al revés, estamos haciendo propaganda política. Yo creo que el gran problema que tenemos los argentinos es organizar la comunidad. ¿Por qué? Porque la calidad de mano de obra, a la que fue muy atacada del 98 al 2003, y donde perdimos a todos los compañeros grandes que tenían calidad de mano de obra. Después, cuando volvimos, que empezamos a crecer, dijimos, tenemos centro de formación, nosotros tenemos 48 centros. Dijimos, ahora, cuando empiece a haber demanda de mano de obra, ¿cómo vamos a hacer? Y yo tengo algo que digo, que los pibes, los hijos de esos compañeros, tenían la calidad de mano de obra en los genes. Hoy hay compañeros míos que están yendo a Estados Unidos a ordenar la producción de la fábrica de combi en Mercedes-Benz en Estados Unidos. O sea, están exportando trabajadores desde acá porque acá no hay trabajo, dice usted. No lo exportamos, van a cumplir una función de ordenar, como fueron a Rusia. Y sí, es verdad, le han ofertado trabajo allá. Pero ¿por qué? Vos analizá esto. Cuando Estados Unidos hace eclosionar Detroit, porque quedó el cementerio en Detroit, que era la capital de la industrial del automóvil, perdió la calidad de mano de obra. Ahora nosotros todavía la tenemos intacta. Por eso las elecciones de octubre son fundamentales. Te explico por qué. Porque este país tuvo unos niveles de industrialización que no son fácil voltearlos. Si yo te digo que en Venezuela nosotros, lo que éramos jóvenes en la década del 70, soñábamos con ir a Venezuela porque decíamos, sale un líquido negro que es oro, y era la Dolce Vita. Ahora, jamás se pudo industrializar Venezuela. Por eso no tiene reacción y le cuesta tanto. Ahora, por Argentina pasó el general Perón. Gústele a quien le guste. Mire, compañero, porque me falta. En la Argentina, antes de la década del 40, ni las agujas con las que cosían las mujeres eran fabricadas en el país. Y se montó una industria desde lo pesado hacia lo liviano y las pymes, que hasta el día de hoy, mirá que las castigaron, y salen de la ceniza con la bandera y siguen produciendo. Entonces creo que el modelo no contempla esto. Creo que quieren volver, y por eso la década, los 70 años para atrás, volvemos a la década del tren
30, donde el país agrícola ganadero, que el campo es riqueza pura. Ahora, con el campo solo, no alcanza a cubrir los 44 millones de argentinos. No somos Australia, porque ponen como bandera australiana. En Australia hay 11 millones. Entonces pueden dar el lujo de sacar toda la industria y se quedan con el campo, el servicio y el turismo. Pero acá somos 44 millones. Ricardo. Que me digan qué van a hacer con 25. Noé Barral, la última. Usted mencionaba recién Pinanelli a Sergio Uñac como uno de sus candidatos para esta elección. Yo lo digo, a mí me gusta. Una preferencia del peronismo unificado. Sergio Uñac se ha manifestado No me gusta a mí me gustan las mujeres. Sí. Sergio Uñac se ha manifestado en los últimos tiempos contento o de acuerdo con la candidatura de Roberto Labaña para ese peronismo unificado. ¿Usted cómo lo ve a Labaña? Labaña no es un mal candidato, quizás no es un candidato para ser presidente. Te explico, porque los peronistas nos acordamos que antes de Labaña hubo un gran ministro de Economía que se llamó Reni. Remelénico. Porque hay que contar que metió la mano. ¿Dónde? En el tarrito. Reni fue el que empezó el proceso. Cuando vino Labaña el proceso estaba, y fue un buen ministro porque encaminó lo que había hecho Reni. Y Kirchner, ¿no? Y Néstor Kirchner, ¿no? Claro. Ricardo, te quiero agradecer que hayas venido porque sé que además no vas en general a la televisión, así que me tengo que ir a un informe del Fondo Monetario Internacional porque además Julián Guarino va a contar los detalles ahora del nuevo acuerdo con el fondo. Así que gracias, de verdad, por haber venido. Y te digo, le mando un beso a mi hija Gabriela, que cumple 35 años. Ahí está, entonces. Un saludo de toda la producción de Hagan Algo, del aire de Hagan Algo y por supuesto de C5N. Gracias de verdad por haber venido. No, gracias a vos. Fondo Monetario Internacional, los detalles con Julián Guarino, el resumen de esta manera. La plata tiene que durar, Benjamín, durar, ¿entendés? ¿Qué vas a esperar? ¿Que la inflación te la haga desaparecer? Yo te la voy a desaparecer mucho más rápido. ¿La puedes cortar? ¿Vas a dar la plata o no? No, y no insistas. Pero claro, ¿qué te pasa? ¿Que sos del FMI? On Argentina, I would like to give you two good news. Because we are now beginning to see the program actually work. Y agradecemos el mensaje de Christine Lagarde. And our assessment is that the Argentine economy is at a point where it is going to bottom out. Al propio Fondo Monetario Internacional, elogiando que a la Argentina las cosas están yendo bien. Yo pregunto, ¿le va bien a la Argentina con 13 millones de pobres, 2 millones de desocupados, una clase media que se ha deteriorado su calidad de vida? Cristina dejó mucho. Pero dejó un país endeudado, a ver, y sobre eso había pero con una inflación galopante. Y ahora es el doble, dale. Y con un retroceso ahora en el Producto Bruto, y con las empresas que valen la mitad, y con el salario que vale menos de la mitad en dólares. Te respondo. It would be foolish on the part of any candidate to turn their back to the work that is underway. Está claro que el programa no está funcionando. La Argentina es un país soberano. El fondo le prestó plata a la Argentina, no compró la Argentina. Nuestra obligación es defender a los argentinos. Hoy hay una deuda muy grande que hace 4 años no estaba. En parte no estaba no por virtud, sino porque tampoco le prestaban al gobierno anterior. Pero el hecho real es que no había deuda. Hoy nuevamente hay una deuda de una magnitud importante. Este gobierno que dijo que iba a hacer el agua y las cosas, no puso un metro. Ajá. Un metro. Tigre, AISA, ¿sabe cuántos certificados mandó? No. Ninguno. No hicieron un metro de agua, un metro de cloaca. Entonces, lo que digo es... Bueno, ahí no, pero ¿qué hizo el peronismo? Bueno, Julio en el de caso... ¿O qué no hizo? ¿Cómo? Julio de Vido tenía que ver con esa obra. No, estoy hablando de este periodo, de estos 3 años y medio. Julio de Vido tenía que ver con esa obra. No, estoy hablando de este periodo, de estos 3 años y medio. Tu opinión sobre los radicales.
Tienen cosas a favor, tienen cosas en contra. ¿Beneficiaría a Macri que su fórmula presidencial esté integrada por un candidato a vicepresidente radical? No es aconsejable que quien esté en la vicepresidencia no sea de la confianza del presidente. El presidente tiene que escoger a alguien de su confianza. Darle una brújula a Durán Barba. Le dijimos a Marcos que sería bueno que deje de hacer notas Durán Barba, salvo que sea candidato. Sí, que venga al programa y no dé más nada. A ver, cierre la boca Durán Barba. Durán Barba. Extraordinario el informe sobre el Fondo Monetario Internacional. La verdad estoy muy a gusto con los informes en general, ¿no? Pero hoy en particular de la producción de Hagan Algo. Guarino. Sí, bueno. ¿Qué hacen? Lunes. Sí. Empieza mañana la licitación de... Perdón la interrupción. Es lo mismo, subasta, licitación de 60 millones de dólares diarios. A ver, hay que concebirlo de esta manera. Para mí lo más relevante del gobierno en términos económicos empieza a partir del día de mañana. ¿Por qué relevante? Porque es lo que depende del gobierno en términos políticos, es sin ninguna duda de la estabilidad del tipo de cambio. Esto te lo dicen en la Casa Rosada, en el Palacio de Hacienda, y también de alguna manera es lo que vemos todos. Es decir, una disparada del dólar complica la situación desde todo punto de vista para el gobierno nacional. Me decían, Julio, en Casa Rosada, que esperan que desde mañana con esta subasta baje a 41. ¿Lo ves posible? Puede ser porque el viernes empezó a entrar liquidación de la cosecha, entraron 150 millones de dólares. Y es importante lo que decís, Noé. ¿Por qué? Porque claro, la perspectiva ¿cuál es? Bueno, 60 millones mañana, 60 millones el martes. Si no hay compradores, que fue algo que pasó el viernes, es decir, que en algún momento entraron órdenes de venta de dólares por parte del agro, y no había compradores. ¿Por qué? Bueno, porque quizás la expectativa ahora es que empiece a bajar un poquito. Entonces, ¿vos lo comprás a cuánto? ¿A 43 o lo comprás a 41? Y mirá, lo compró a 41. Entonces esperamos. Última gran compra y después... Bueno, ¿no? claro, bueno, uno podría pensar en eso. Lo que pasa es que hay lo que se llaman unas bandas de flotación. Correcto. Entonces, ¿qué se discute con el Fondo Monetario? Bueno, primero, señores, no nos abandonen a mitad de camino. O sea, a partir de ahora somos compañeros, estamos juntos. La compañera Lagarde, por un lado, ministra de Economía, perdóneme, Duhovne, y el compañero David Lipton. Se llama Lipton, exactamente. David Lipton. No me quería equivocar, pero se llama como el té. ¿Qué, Sofi? No, pero... No te la voy a dejar pasar. No te la voy a dejar pasar porque... ¿Se llama como el té o no? No tengo la menor idea, no sabía, me acabo de enterar. Bueno, pero no te debe gustar el té. Ah, ¿ustedes ven? ¿Tomaste? ¿A ustedes claro, pero perdón, no le gusta el té. ¿Usted sabía lo de Lipton? Usted sabe, perfecto, entonces... 2-2. Listo. 2-2. Bueno, el señor Lipton es hoy prácticamente el titular del Banco Central. O sea, voy a tener dos enemigos a partir del día de mañana, pero claramente digo, quienes toman las decisiones... El Banco Central, no de la Fed. No, el Banco Central en Argentina, porque cualquier cuestión que hay que discutir sobre el Banco Central, que uno podría pensar, bueno, son cuestiones relevantes, pero tampoco para tanto, porque a veces tiene que ver con alguna cuestión mecánica o de intervención en los mercados. Bueno, se va a discutir a Washington, no con Lagarde, sino con Lipton. ¿Quién es David Lipton? Es el representante de los Estados Unidos dentro del fondo, es el tipo... digamos, más importante, perdón que lo diga de esta manera, pero digo, es el hombre del presidente Trump dentro del Fondo Monetario, ¿no? Y bueno, ¿y cuáles son las negociaciones que se están llevando a cabo? ¿De qué hablan con el Fondo Monetario en este momento? ¿Qué podría formar parte de una especie de tercer acuerdo en caso que el gobierno, como yo creo que va a pasar, no cumpla con este programa que tiene en marcha con el Fondo Monetario? Es decir, tal y como están dadas las cosas, en algún momento, dentro de 2-3 meses, el gobierno va a volver a Washington para renegociar algunas cláusulas dentro del acuerdo del fondo. ¿Por qué? Y quiero ir a la placa ahora, pero ¿por qué, Juli, el Fondo Monetario le tiene, no sé si está bien expresado y corregido, tanta paciencia a la Argentina? Terrible la Argentina. Bueno, primero porque Lagarde está, de alguna manera, tratando de que resulte el programa económico que le ha propuesto a la Argentina. Sí, pues se juega la suya. Juega la suya, esto hay que marcarlo muy bien. Segundo, porque Estados Unidos, la verdad, que hasta ahora viene dando el espaldarazo en todo lo que le pide a la Argentina. Es increíble lo que está pasando, Iván, en términos del Fondo Monetario, para los que conocemos cómo se maneja el Fondo Monetario. Es un Fondo Monetario totalmente, yo digo, en algún punto... nuevo, sui generis, si querés, con la Argentina exclusivamente. Esto hay que marcarlo también. Claro, ahora, yo te voy a decir esto nada más y vamos a repasarlo. ¿Cuál es el peligro de esto? Que hay una especie de sociedad anónima, si querés, entre la Casa Rosada y el Fondo Monetario. Se discuten cuestiones así como estamos ahora, y después en algún momento el fondo dice, bueno, está bien, yo te voy a ayudar, pero ¿sabés qué? A cambio, firmame acá, porque el recorte que vas a tener que hacer es mayor. Y el gobierno firma.
Entonces, para acuerdos que no están pasando por el Congreso, ninguno de los que se renegoció hasta ahora pasó por el Congreso. Y digamos, cada vez se compromete más el futuro de la Argentina en estos acuerdos. Digamos, acá no es una cuestión menor. Es decir, cada vez se patea más hacia adelante los compromisos, pero cada vez son más draconianos. Es que ahí hay algo interesante, y déjame ir a la placa, pero es... Yo me acuerdo cuando el gobierno va al acuerdo con el fondo, yo dije, a contramano de lo que decía en general la oposición, que el gobierno podía hacer un acuerdo con el fondo sin pasar por el Congreso. Ahora, la salvedad que hace Julián ahora es que son revisiones, Claro. tras revisión, que ya no es el acuerdo madre de lo que se había tratado. Es que ese es el peligro. Cada vez peor. Para mí eso es lo que de alguna manera tendría que estar llamando la atención, por ejemplo, de la oposición política. Hay proyectos, porque bueno, el Congreso tiene voz y es parte de la decisión sobre deuda externa y por eso hay proyectos opositores para tratar el tema. Lo que pasa es que también lo que está mostrando la oposición es que le está costando mucho unirse en el Congreso. La sesión que hubo hace unos 10 días estuvo a punto de caerse el quórum a lo largo de toda la sesión. Claro. Ese es el peligro central. Es decir, que cada vez que vas a renegociar algo te dicen, está bien. Y todos decimos, bueno, menos mal, porque si no, corre peligro el acuerdo del fondo. Pero la realidad es que al mismo tiempo le proponen algunas cuestiones que son difíciles. ¿Qué se negocia? Bueno, se negocia primero, atención con el riesgo país. ¿Por qué? Porque el riesgo país es lo que te puede detonar cualquier otra cosa. Y acá cuando el riesgo país sube de 800 a 900 puntos... empieza las presiones sobre el tipo de cambio. Esto es lo primero. Segundo, se le pide al Fondo Monetario mensajes para los mercados. No es lo mismo que le hable Duhovne a los mercados que le hable Lagarde y Lipton. Curiosamente, en las últimas horas, tanto Lagarde como Lipton hablaron de la Argentina. Y esto también llama la atención porque Lagarde no es permanentemente de dar mensajes sobre los países, pero sobre la Argentina están dando. Tercero, le están pidiendo también al Fondo Monetario algún tipo de espaldarazo de los principales jugadores del mercado financiero sobre el tema bonos. O sea, ¿qué hace que suba el riesgo país cuando vende cualquier inversor bonos de la Argentina en el mundo? Si vos salís a decir, mirá, tenemos plena confianza en la Argentina y sobre todo en el espaldarazo que va a dar el gobierno al repago de los bonos, ¿eso qué significa? Que te cae el riesgo país. Bueno, esto es también de lo que se está hablando, entre otras cuestiones que digo que son centrales. Y lo último que me parece más importante, el monitoreo de la banda cambiaria. Sobre esto es de lo que fue a pedir la Argentina y lo que está tratando de negociar, que es en algún momento que la evolución o la indexación para el tipo de cambio que marca, es decir, esta devaluación programada del orden del 1,7% mensual, que se vaya reduciendo aún más. ¿Por qué? Porque el gobierno necesita entrar en los últimos 3 meses antes de la elección, donde no va a tener los dólares de la cosecha, va a tener que tratar de recomprar rápidamente de lo que es el dólar, de alguna manera, perdón que me apure porque me apura, digo, voy a tratar de decirlo más tranquilo, porque es hasta técnico, es decir, que si el tipo de cambio cae por debajo de la banda de flotación, el Banco Central pueda comprar, que pueda usar esos dólares para intervenir en momentos de donde se presiona el tipo de cambio y al mismo tiempo que le habilite al Banco Central la posibilidad de hacer órdenes de venta fuertes para frenar lo que es la evolución del dólar. Esto se está hablando, esto que dije lo último es quizás lo más relevante en términos técnicos y el gobierno tiene un gran interrogante que son los 3 meses inmediatos anteriores a la elección de octubre. Ahí es donde el gobierno está poniendo sobre todo la mirada. ¿Me guarda la clave de la semana? Sí. Para después de la tanda, ¿tenemos clave de la semana, Morini? ¿Tenemos clave de la semana? Clave de la semana, entonces, después de esta brevísima tanda en Hagan Algo.